Es súper raro una cosa, Francesco. Estoy hablando contigo. Vale. Pero ahora nos toca presentación. Hola, Francesco. Yo soy Miguel. Vale. Es muy raro pensar en qué cosas tienes que decir para que la gente se haga una idea de ti. Adelante, Miguel. Y nada, pues entonces yo soy una persona que curro en la uni y eso te da mucha información, ¿no? Al que me dedico, que leo mi estilo. Pero también siempre he sido, y eso creo que como yo me siento muy reflejado en eso, sería algo importante para la gente para saberlo. Siempre me he considerado como un poco atípico. Ok, soy Francesco Chiarenza, hice ingeniería aeroespacial en Sicilia, la terminé en 3 años. Después me di cuenta que al acabar los estudios mi pasión era en las artes, especialmente en el mundo de la música y del baile. ¿Por qué del baile? Porque el baile para mí es una mezcla de música y deporte. Se sintetiza en el baile para mí. Nosotros nos conocemos del baile. Sí. Pero en general no habíamos tenido mucho trato en el baile. No habíamos hablado demasiado. Imagínate tú y yo. Porque tú y yo no es solamente que no afinemos bien con un público que está de acuerdo contigo, sino que tú y yo tenemos ideas como muy distintas. Y sobre algunos temas en concreto que nos llevamos guay y somos capaces como de tener sintonía personal a pesar de tener ideas distintas. Yo creo que nuestro punto de fuerza es esto. Que somos amigos del baile, nos conocimos ahí. Hemos tenido la ocasión de conocernos más en este último mes, quedando, hablando por Instagram. Y aunque haya esa divergencia en perspectivas, nuestro punto de fuerza está en la comunicación. Que la gente aprenda a hablar y confrontarse aunque tenga divergencia y no a decir chao. Vale, pero la gente sabe hacer sus cosas de su vida. Nosotros es como un buen ejemplo. Como un ejemplo, un buen ejemplo. No una es que buena queremos práctica. Enseñar cómo se habla. Una buena práctica. Nosotros hablar bien, nosotros. Claro, llevarnos bien aunque haya. Claro, pero no es lo mismo. Tú y yo hablamos bien y estamos en un café y hablamos de los temas y tú me dices cualquier locura que piensas. Yo, madre mía, Francesco, ¿no? Y tú dices, Miguel, pero nos llevamos bien. Y eso es guay. Pero no es lo mismo llevarse bien hablando que los dos difundir un contenido de ideas. Porque tú y yo hablamos y ya está. Sí. Pero cuando tú y yo hablamos con las cámaras, y cuando tú y yo editamos, y cuando tú y yo decidimos que eso sale fuera, no solamente estamos hablando, estamos lanzando afuera. Sí. Entonces, estamos lanzando afuera una parte con la que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que digo y me parece razonable, que no lanzaría cualquier cosa que yo pienso, porque me parece que hay que tener una responsabilidad fuera. Pero claro, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que tú dices. Y las estoy lanzando de alguna forma también. Y entonces, eso a mí sí me da como mucha preocupación. Absolutamente. Y por eso hay que ser responsables y ser valientes y no temerarios. Al final somos seres humanos, somos seres sociales. Lo que estamos haciendo es la cosa más sana de este mundo, que es un confronto de ideas. Y detrás de mí seguramente habrá personas que no están de acuerdo, pero también que están de acuerdo. Y no son pocas, estoy seguro. Y seguramente también detrás de ti, tus conceptos ideales, tu línea. En mi opinión, nos hace falta solo hacer una cosa: hablar. Mira, pasa una cosa. Hay veces que al responder a algunas ideas de forma tranquila y bien, al incluirlas en el espacio de debate, aunque tú las estés rechazando, las rechazas en un plano de no estar de acuerdo, pero las aceptas en un plano de debate. Si alguien viene y dice, no, yo tengo una opinión especial y es que atacar a niños es perfecto, pegar a niños es perfecto. Y digo, respetuosamente yo te digo, no, pegar a niños no es buena idea. Y estamos discutiendo como igualdad de condiciones. De alguna forma, yo estoy legitimando la otra posición como parte del debate. Si alguien viene y me dice, a niños, yo digo, perdona, no voy a hablar contigo de niños. O sea, está tan fuera que no voy a hablar de esto. Entonces me dicen, hay ideas
que están políticamente colocadas en una situación como muy extrema o que la gente piensa que son dañinas, y tú, si hablas como en plan de buen rollo, con paz, con tranquilidad, con esas ideas, las estás blanqueando y las estás incluyendo como un espacio de debate posible, como algo razonable, como una posición válida. Y entonces, claro, digo, bueno, no quiero hacer eso. Pero por otra parte pienso, si son ideas que están como muy extendidas y que se están extendiendo y nadie las está respondiendo, no quiere decir, o sea, algunas de las cosas que tú me dices a veces, yo no las considero ni una voz legítima. Hay muchas que sí. Cuando me dicen, no, me preocupa que esto le está pasando, que la gente se está muriendo, que no sé qué, digo, guay, eso habría que verlo, cómo se soluciona. Pero hay otras que pienso, es que eso no es verdad y es que eso hace daño a los hombres que lo piensan y al resto del mundo que sufre a hombres con esas ideas. Y entonces, yo qué sé, creo que igualmente, a un plano personal, la alta transparencia y todo guay entre nosotros, sí, claro, por supuesto. Y lo siguiente, en la transmisión de mensajes, yo va a haber cosas que no estaré de acuerdo. Intentaré decirlo. Y en las que yo piense que son como muy fuera, te lo diré así en plan, es muy fuera. Esto yo, si no estuviéramos los dos, nunca lo debatiría. Aunque llegamos a tener unas conversaciones que puedan ser un poquito incómodas, te digo la verdad, es lo que donde quiero ir. Quiero ir en estos puntos calientes para demostrar públicamente que hablar es sano, aunque haya diferencias. De hecho, las diferencias nos hacen más ricos. No hay nada de malo en discutir ideas, ver diferentes puntos de vista, aunque alguien pueda decir algo que pueda parecer absurdo, al final son puntos de vista y no estamos tomando acción, estamos hablando. Vale, hay una diferencia que se hacía como mucho tiempo, dice, una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Sí. Y últimamente, en teoría comunicativa, dicen, no, hablar es hacer. Cuando tú estás transmitiendo ideas, cuando estás cambiando el mundo, con la palabra lo cambias. Entonces, hablar es hacer. Y hay un punto de algunas cosas, por ejemplo, un discurso falso sobre temas del Holocausto, sobre temas del pasado. Como dice, no es un punto de vista, no es una opinión cualquiera, y hablar siempre será bueno. Y especialmente difundiéndolo, porque estás haciendo también cosas con la difusión de mensajes. Hay mensajes terribles o hay contenidos de vídeos terribles que están ilegalizados y con razón en nuestra esta. Sí. Entonces dice, bueno, es solamente no, estás fomentando unas cosas, unas prácticas o unas ideas que consideramos mayoritariamente mal. Sí. Temas niños, temas no sé cómo, no. Como mal. Y entonces eso no. Estoy de acuerdo contigo, obviamente hablando de lo que son extremos, que van dentro de la categoría de los crímenes, que en toda la sociedad occidental por lo menos no son aceptos para nadie. Obviamente de estas cosas no hace falta ni quisiera hablar, menos que se quiera hacer un ejemplo o algo así. De toda forma, hay posiciones que yo quiero tomar, sí, y que creo que son legítimas y necesitan ser habladas. Por ejemplo, un ejemplo clásico que yo necesito exponerle y quiero que la gente lo escuche, que es la misandría. Muchísimas personas no saben qué es este vocábulo, mientras saben el opuesto, que es el misógino. Claro. ¿Por qué todo el mundo sabe qué quiere decir misógino, misándrico, no sé cómo se dice, pero eso es muy interesante. Hablar de verdades incómodas o hablar de conceptos que son silenciados, y por eso el proyecto me gusta mucho. Otra muy importante de hablar es combatir la propaganda. Hay un efecto, y esto lo hemos hablado, hay un efecto de la propaganda cuando uno ve horas y horas y horas de vídeos que están en una guerra cultural, que están diseñados para que la gente que lo vea entre en conflicto con su entorno. Entonces, cuando es matemático, cuando una persona empieza a ver horas y horas de propaganda, incluso de propaganda afín al círculo donde se mueve, no hace falta que sea como súper extremo del otro lado, sino incluso de su propio círculo, pero crecen mucho las horas de contenido de guerra cultural que va viendo. Un efecto que tiene es que
deteriora su relación con gente de su entorno que no piensa exactamente como ellos o que son el objetivo de la propaganda. La propaganda te dice, la gente que dice esto es mal. De fondo hay muchos mensajes de, si alguien te dice esto, ataca la libertad. Si alguien te dice esto, está no sé cómo, no sé cómo. Hay una conspiración de esta gente para no sé qué, no sé qué. Y poco a poco, con horas y horas, eso se te va metiendo y cuando en tu día a día, de repente un amigo, por lo que sea, te dice uno de esos triggers que te ha puesto la propaganda, la reacción es muchas veces responder con un contenido que viene ni siquiera de tu propia idea, sino que lo has recibido. Y ese contenido además uno lo expresa de forma pensando como que es muy normalizado, porque en lo que él ve está normalizado, pero para la otra persona cuando le llega, como él no lo tiene normalizado, generalmente además le llega de forma muy ofensiva y muy amenazadora. Y el resultado es que esta gente discute fuerte. Entonces, el que ve la propaganda, horas de propaganda, de repente te daña su relación con la gente que tiene otros puntos de vista diferentes, porque han reaccionado mal, y corta la comunicación. Eso hace que las ideas alternativas que tú tienes por estar en el mundo, en un entorno social diverso, con gente que te cuenta su punto de vista, como has dañado esas relaciones y la gente está como... y dice, uy, no quiero hablar de este tema contigo, pero no lo vemos igual, o me ha dicho esto, me preocupa, pero no sé cómo expresarlo, cómo comunicárselo. Al final, ese sujeto se queda lejos de toda la información con otra perspectiva y se queda enganchado cada vez más a la fuente de información de propaganda. Una cosa muy positiva del proyecto es enseñar a la gente que aunque ellos estén viendo cosas de propaganda, de un lado, de otro, de lo que sea, aunque de repente tengan posiciones muy diferentes, pueden seguir manteniendo un contacto, pueden seguir manteniendo una conexión con gente que le dice cosas diferentes. Absolutamente. Y así toda la propaganda funcionará peor, porque la gente no va a romper un nexo de conexión ni un nexo de debate con un entorno rico. Entonces, solamente si hay un poco como de ejemplo, una cosa que hacemos es hablar tranqui bien, tener lealtad personal, cuidarnos, súper importante. Y dos, si hacemos formas de pensar, o sea, como trucos, también maneras, porque a veces discutiremos, pero intentamos superarlos bien. Si es un ejemplo de cómo puedes superar este efecto de la propaganda que te aísla, yo para mí eso me tranquiliza, porque bueno, escucharé a Francesco decir cosas dañinas para el mundo, pero sí que haremos como esta otra aportación que yo esa parte la valoro. E igualmente, Miguel, yo también escucharé cosas que probablemente pueden ser dañinas por el mundo de parte tuya, sí. Pero a la base de lo que acabas de valorar y que hemos mencionado al principio de esta prueba de sonido de 10 minutos. Es que a lo mejor la usamos, Tenemos que usarla. Claro. Estoy de acuerdísimo contigo. O sea, al final nuestro punto de vista es mucho más cercano al público de lo que se crea. Sí, y además da mucho más igual. O sea, las probabilidades son que algunos amigos nos vean. Eso ya es suficiente. Entonces, ¿qué pasa, Miguel? Ahora, para cuando vas a hablar en las dinámicas de hombres en la sociedad, inmediatamente te etiquetan como incel. Te digo, a la hora de subir otro vídeo, creo que estuve en Egipto, había mencionado por qué se habla a menudo de las mujeres y se como minimiza la realidad de los hombres. Y Francesco, no te estoy entendiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que en los comentarios de estos vídeos, de este vídeo en particular, recibí como la etiqueta de incel. ¿Pero tú qué habías dicho? Yo había dicho simplemente esto, te lo voy a decir tal cual. Nadie habla de eso y por eso es una opresión. Todo el mundo habla del victimismo de las mujeres, vale. Pero ¿quién que muere en la guerra? Vale. ¿Quién comete más suicidios? Y ¿quién que sufre de falsas acusaciones? Sí, vale. Me acuerdo de ver ese vídeo. Tú dijiste eso en un vídeo. Dije eso en un vídeo y fue el vídeo con más comentarios. Vale. Y también
fuera de tema, porque no solo recibí la etiqueta de incel, que no tiene nada que ver, porque incel Te quiere dolió, decir... te dolió lo de incel. No solo eso, las críticas principalmente no eran sobre el incel, era sobre el hecho que yo, siendo un hombre blanco y heterosexual, Sí. no tengo ninguna opresión y soy un ridículo payaso, ¿no? Vale. En O sea, opinar, en dar mi opinión. tú estabas dando una opinión de un tipo y lo que te dicen es, no hables de opresión Porque eres un blanco. porque tienes privilegio. Porque Dicen, tienes privilegio. Tienes privilegio o tienes muchos derechos que sí se respetan. Y hay otra gente que está peor o no sé. Sí. Eso es una. Y además de eso, te decían incel, pero como insulto o como... Sí, despreciativo. Como etiqueta, o sea, como etiqueta de las ideas o como insulto. Los dos. Los dos, claro, porque es unas ideas que desde el sitio... Sí, que en esta batalla cultural es como que es muy sencillo inmediatamente decir incel, pero si sabe el significado de incel, te lo voy a explicar. Involuntariamente célibe. Como que probablemente eres una persona poco atractiva, no tienes mucha confianza en ti mismo y te cuesta mucho ligar con las mujeres. Tú que eres un alfa, te dolió. Dice, ¿pero qué estás diciendo? Perdona, yo toda mi vida haciendo esto bien para que tú vengas a decirme incel. Me vino en la cabeza de coniar un nuevo término que sería quizás involuntariamente promiscuo, o sea, impro. Pero ¿y eso quién sería impro? Las personas que le gusta mucho ligar, se ligan con muchas personas y con muchas como chicas. Que el mundo le gusta tanto a las chicas y le gusta tanto a otra gente que el mundo les arrastra a ser promiscuos. O sea, son tan guays que hay cantos de sirena para que folle mucho. Simplemente. Y tú eres impro. Yo diría que es más que ser un incel, eventualmente si me quieren poner una etiqueta que sea impro, ¿no? O sea, ¿por qué me tienes que coñar el término de un tío que es poco atractivo y le cuesta mucho ligar con mujeres cuando eso probablemente no es realidad, ¿no? Como yo, como muchos otros hombres que le gustan mucho a las mujeres, quieren mucho a las mujeres, quieren estar con ella, pasar tiempo con ella y solo por eso se dicen, eres un incel misógino. No, a ver. Cosas diferentes. Una guerra cultural, ¿vale? Una cuestión de privilegio, es como dentro de esa línea de choque, sí es verdad que cuando hay un movimiento que está buscando solucionar dolores de grupos que lo están pasando mal, grupos que no lo están pasando tan bien, tan mal, o grupos que incluso tienen una situación que sin ser perfecta, porque en el mundo no hay nada perfecto, en ese tema están mejor, intentan darle la vuelta y decir, no, en realidad son las mujeres las que nos oprimen, son las mujeres las que están teniendo las ventajas. Para mucha gente eso es muy doloroso. Y además muy injusto y además les sorprende. O sea, sería cuestión de ver y de debatir con detalle. Pero hay un punto que eso es una posición de guerra cultural que desde las reivindicaciones se ve como decir, te estás inventando una presión que no existe para dejar en el sufrimiento a los otros, para que los avances de intentar que los demás no sufran ya no funcionen más para frenarlo. Entonces eso, por parte de militantes, se ve como doloroso, injusto y se critica. Entonces hay una parte de crítica que tiene sentido, que es decir, en qué medida hay un privilegio o no, vamos a investigar lo que es una situación de sufrimiento, de lo que es una opresión. O sea, tú puedes estar tratado injustamente o estar mal, pero no estar oprimida. Eso podría ocurrir. Y eso es un debate legítimo que se puede tener. Luego, dentro de ese debate no ayuda nada etiquetar. Y desde luego no ayuda nada etiquetar denigratoriamente. Absolutamente. Entonces, hay de fondo una falacia de argumento, que está guay que veamos las falacias. Cuando a ti te dicen incel, lo que están diciendo es, lo que tú dices no tiene sentido porque lo que te pasa a ti es que las chicas no te quieren. Exacto. Entonces eso es un argumento ad hominem. No están respondiendo a tu argumento es criticable, yo lo critico, pero no te están diciendo
por qué no es verdad o por qué hay un privilegio masculino a pesar de que mueran en las guerras, que podría, eso lo estuvimos hablando en el directo que hicimos una vez. Lo que te están diciendo es, eso lo dices porque no follas. No, resumen. Exacto. Y entrar ahí no tiene sentido, porque cuando te están diciendo una falacia, seguir la línea y tú decís, sí, follo mucho, ¿qué más da? No importa. O sea, es como lo que hagas por las tardes no tiene ni relación, ni afecta Estoy de acuerdo. al debate importante. Que el debate importante es ver grupos que sufren y ver cómo ir mejorando y cómo conseguir que esto no pase. Y que los derechos, si como hombres tenemos muchos derechos respetados, y conseguir que todo el mundo tenga los derechos respetados está bien. Como hombres a veces podemos tener privilegios y equilibrar la cosa de los privilegios, no tener tanto privilegio, también es sensato y hay que asumirlo. Esa es mi posición. Insultar, falacia, argumentos de hominem, incel, no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y me engancho a eso del incel también. Los otros comentarios que han sido más del incel, que han sido respecto del facto que yo, por ser un hombre, sí, y no solo ser un hombre, sino que siendo un hombre blanco y heterosexual, no puedo compartir mi opinión al respecto de los derechos de los hombres, porque yo como hombre no estoy en la categoría de hombres opresos, porque yo soy blanco y heterosexual. Eso me da... es una falacia muy grande, porque no tiene nada que ver el hecho que yo sea blanco o heterosexual con el hecho que yo pueda dar mi punto de vista respecto a una realidad de todos los hombres biológicos, porque yo lo que mencioné en el vídeo son las taxas de suicidio, de muertos en la guerra y de falsas acusaciones donde muchos hombres están en la prisión. Entonces me cuesta como debatir con estas personas que van fuera de temática, diciendo, por ejemplo, incel, blanco y heterosexual. Lo de incel, no. Hay aquí dos cosas. Incel mal, porque es un argumento ad hominem. Okay. Eso no. Ahora hablamos del blanco heterosexual. Claro, blanco heterosexual. Entonces, es diferente que la gente critique lo que tú estás diciendo y no te dé la razón, te quite la razón, te diga, no es verdad, esto es un disparate. Eso no te está silenciando a ti. No están diciendo, no, tú di lo que tú quieras, pero lo que estás diciendo está equivocado. Es diferente que alguien reaccione contraargumentando a lo que tú dices y no dándote la razón. No es lo mismo no darte la razón que censurarte. Entonces, es como, tú estás diciendo lo que quieres sin ningún problema y tú estás expresando tu opinión perfectamente. Y luego hay gente que de tu opinión legítima que está en el mundo te responde y te dice, eso es un disparate, eso no es verdad, eso no es verdad, eso tú vives en el primer mundo, eres un tío blanco, de clase media, con curro, tienes un mogollón de ventajas. Decir eso no es ni una falacia ni una censura, es una respuesta. Lo que pasa es que cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no quiere decir que me estén censurando, quiere decir que están criticando lo que digo, y eso es legítimo. ¿Sabes, Miguel? Cuando recibo comentarios donde se dicen que yo por ser blanco y heterosexual no tengo ninguna opresión y que no tiene sentido conmigo porque no es verdadero, yo la veo sí como una censura y la veo como un ataque. ¿Por qué? Te voy a explicar el por qué. Te voy a explicar el por qué. Porque en este mundo todo el mundo tiene el derecho de compartir su opinión y no veo el por qué yo al tener estas características biológicas tengo que ser atacado. No, a ver. Sí, ser blanco y ser un masculino. No te atacan a ti, están respondiendo a un argumento. Hay una diferencia, que es cuando hay un ataque a ti, por ejemplo, te dicen incel, eso es un ataque a ti. Cuando dicen lo que dices no es verdad, es un ataque al argumento. Los argumentos a las personas hay que respetarlas. Claro, total. Claro. Pero los argumentos no. Hay argumentos que son erróneos, que son falsos y que hay que criticar. Entonces, tú puedes decir tu opinión perfectamente, es tu libertad y es tu derecho y es fantástico que la digas.
Pero cuando tú haces una opinión en público, con la misma libertad y transparencia que tú la haces, Sí, otra gente con su libertad y transparencia critica tu argumento y dice, no es cierto, tienes muchos privilegios, no eres una víctima de nada. Luego podemos profundizar y ver qué parte sí, porque hay mucho dolor y hay mucha opresión que recae sobre hombres. Pero esa panorámica de el hombre como oprimido, gente puede no estar de acuerdo, reaccionar, y eso no te está censurando. Lo que está es criticando una opinión. Y ese es el debate, es criticar las opiniones. Y eso está bien. el hecho que me pongan en una posición de villano por ser biológicamente un hombre y además tener la piel blanca, Eso sí sí. que lo siento como un ataque y censura. Total, si tú me dices un comentario en el que están dando la idea de que tú eres malvado por ser un hombre, o en el que tú eres malvado por haber nacido en Italia, que tú no tienes control sobre eso. Si alguien dice todos los hombres blancos italianos, por ejemplo, todos los hombres blancos españoles, todos los hombres blancos, pero no, claro, No, dice, sí. en algunos casos sí, digo, bueno, pues esos comentarios, si realmente están estigmatizando, si están metiendo a todo el mundo en el mismo saco, eso será rechazable. Cuando te llaman incel, rechazable. Cuando También lo hacen incluir la palabra blanco no es algo racista. incluir la palabra blanco, Sobre un debate. no. ¿Cómo no? No lo es. Explícame No lo es. porque imagina que yo digo a una persona de color Sí. un comentario tal cual. Tú eres Racializado. negro y homosexual. Entonces Racializado. entonces no es discriminante hablar con estos adjetivos y vocabulario. Vamos a ver. Hay una cosa, cuando se está hablando en temas de desigualdades, hay grupos que son desiguales. Entonces, reconocer esa desigualdad no es discriminación. Por ejemplo, las personas racializadas tienen dificultades X, a veces a la hora de encontrar trabajo o de conseguir un alquiler. Entonces, cuando tú dices eso, tú eres un hombre blanco y dices las personas racializadas tienen dificultades para conseguir un alquiler, no estás haciendo nada grave. Y cuando tú dices las personas blancas no tienen las mismas dificultades, tienen algunas ventajas para conseguir un alquiler en Barcelona, no estás diciendo nada mal, eso es razonable. ¿Qué ocurre? Que como en el mundo, las cosas funcionan diferente para los grupos diferentes, reconocer esa diferencia y pensar en base a esas diferencias tiene sentido. ¿Qué hay que hacerlo? Yo creo que hay que hacerlo con cariño, con respeto y con mucha empatía, mucho cuidado con todo el mundo, porque son temas muy dolorosos a nivel personal. Y que se necesita hablar, en Sí. mi opinión, porque yo a decir mi opinión y luego ver en los comentarios o en vivo, lo que sea, que ya me se identifica por el color de la piel, me incomoda. Eso no me parece oportuno. Da igual el contexto. También te digo más. Yo he nacido y he crecido en Europa, donde hay capitalismo, ¿no? Entonces yo estoy acostumbrado a ser valorado por el capital que tengo, no por el color de la piel que tengo o mi sexualidad. Entonces, por ejemplo, si yo necesito vivir en un piso y mostrar mis nóminas, da igual si soy hombre, mujer, blanco o lo que sea, hasta que yo pueda proveer y respetar el contrato y tengo el capital y he trabajado para tener este capital, no quiero sentirme discriminado por parte de nadie por mi biología. Eso Pero no, tú no. no, pero en esta guerra cultural... Además pasa otra cosa, que las desigualdades de clase, el hecho de que haya gente que trabaja a tiempo completo y no puede permitirse una casa, también es terrible. No, es como, el mundo es así, es como, no, muy mal, estamos organizados muy mal, tenemos una sociedad con una capacidad brutal de construir casas y hay gente sin casa. Un montón de gente ahogada, pobre, no pudiendo calentar su casa con calefacción por desigualdades de dinero, pues me parece terrible también. O sea, desigualdades de color, de racialización, desigualdades de género, desigualdades de clase, eso está haciendo daño. Entonces, no es lo mismo, claro, cuando dices, tú no eres consciente de lo duro que es no poder encender la calefacción en invierno. Pues es verdad, yo a veces digo, es que claro, yo no me he dado cuenta de eso. ¿Y tiene sentido que me lo digan? Sí, porque hay veces que nuestra posición influye en la mirada. Entonces, el hecho de que yo sea
que yo no tenga que enfrentar unas dificultades, cambia mi forma de ver algunas cosas. Yo, claro, tengo siempre un sueldo y entonces el tema de la vivienda a lo mejor me duele, pero nada que ver con cómo le duele a otra persona, y esa experiencia yo no la tengo. Eso se llama perspectivismo. Si te respetan, si no te criminalizan, si no te ponen en un tópico, si no te llaman incel, si no te dicen puto blanco de mierda, si no es un ataque personal y es solamente un ataque al argumento que tú estás dando, eso es legítimo, el ataque al argumento. El ataque al argumento, muy bien. Desafortunadamente en este vídeo de lo que hablabas, donde fue muy sencillo etiquetar de misógino, incel, blanco y heterosexual, yo no estuve hablando ni de preferencias sexuales, Vale. no estuve hablando de raza o estas cosas. Quizás puedo entender el hecho que me llamen misógino porque es muy de moda. Una vez que tú hablas de los derechos del hombre, inmediatamente te tachan de misógino, lo puedo aceptar y lo puedo debatir, pero no tolero poner antes de mi sexo biológico algo tipo cis, y no tolero ser identificado por color de mi piel. ¿Por qué tienes que hacer esto? Yo no lo haría nunca a ti, no lo haría nunca, no te llamaría nunca negro, cis, algo, no lo haría nunca, me sale proprio, o amarillo, o sea, es algo feo, no hace falta, las personas van valoradas por lo que son, no por cómo aparecen. Claro, hay una parte que tienes razón y es verdad. También hay que entender esto que está pasando en un contexto de guerra cultural. Bien. Entonces, claro, ¿por qué ocurre eso? Hay maquinarias fuertes de propaganda lanzando ideas fuerza hacia una dirección y hacia otra. Y tú en medio de eso, cuando dices algo que se asocia a todo un universo de guerra, de conflicto ideológico, te estás posicionando. Y en ese sentido, el trato que hace la gente cuando están metidos en una guerra ideológica política, en una guerra cultural política, es todo mucho más extremo. La forma en la que hablamos a los políticos, a los representantes, la gente hace como un cambio de chip. Y el respeto y la lealtad que tienen en el trato interpersonal, al ser algo colectivo, da la sensación como que hay que defender, porque hay que defender un grupo, y de alguna manera el comportamiento es mucho más como de bandos de guerra. Sí, total. Y ese comportamiento de bandos de guerra lleva a injusticias a un nivel personal. Pero es verdad que la gente que lo hace está pensando a un nivel político, porque está diciendo, es que tú estás poniendo tu granito de arena en conseguir que Trump funcione, porque está conectado en el sentido en el que estás como en una línea, o parece, alguna idea suelta parece conectada en alguna línea de estrategia política tal. ¿Qué ocurre? Que se cambia y el debate ya deja de ser un debate personal y empieza a ser un debate político. Estamos de acuerdo, Miguel, que muchas veces las reacciones pueden ser un poco emotivas, se sale fuera de argumento, entonces es sencillo caer en eso, pero ves, por ejemplo, nosotros, aunque tengamos posiciones divergentes, estamos aquí hablando y me parece algo maravilloso. Yo soy un gran fan del feminismo de la primera onda, donde se exigía una igualdad delante de la ley, y esto ya está en Occidente, en Europa, en Italia, en España. Ok, yo he ido en Sri Lanka, en Vietnam, en Egipto, olvida. Vietnam me pareció ya mucho más parecido al occidente, pero olvida Sri Lanka, Egipto, olvida. Y entonces cuando veo activismos extremos en países occidentales, súper progre, es que yo no lo entiendo, porque seguramente hay una guerra cultural, pero invito a las personas que nos escuchan en este momento a ver la realidad con los propios ojos, y no los ojos de alguien más o de una cámara, a ir en los lugares y vivir un mesito o algo que sea, viajar un poquito y quizás la perspectiva de la vida, de la sociedad y de la política
podría cambiar. Esto es una invitación que hago. Un clásico, Y eso es un ya. clásico de la antropología. Exacto. Conocer otras culturas, Absolutamente. tener una visión muy interesante y a veces más profunda de la tuya. Absolutamente. Pero ese es otro tema. Sí, será sí, seguramente, Miguel. otro episodio. Absolutamente, Miguel. Ha sido un placer compartir contigo El otro día hablamos de los viajes. Y... En el 2. Ok, en el episodio número 2. Pero, ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿En el episodio 2 de qué? Ya, ¿cómo se va a llamar? Ya hemos mencionado el hecho que... ¿Masticando el chicle? No. No. Entonces no tenemos nombre. Entonces tenemos que elegir un nombre, ¿no? ¿Os parece bien? Hay comentarios. Vale, Sugerencias vamos a de ver. comentarios para nombres. Vale. Bien, Miguel. Francesco. Venga, nos vemos bailando.